Hoy queremos darles a conocer, mediante una explicación técnica, la construcción del registro de las personas. Lamentablemente, hay organizaciones políticas que se encuentran empeñadas en empañar y desprestigiar con declaraciones imprecisas y antitécnicas la construcción de dicho padrón. Puedo decirles que es la primera vez que dos instituciones garantes de la democracia se juntan para llevar a cabo un proceso de depuración de sus bases registrales. Para que ustedes sepan, hemos pasado por largos procesos de auditoría de las organizaciones políticas, señor presidente, y hemos respondido oportunamente y técnicamente a las observaciones realizadas. Hemos pasado procesos de auditorías internacionales que avalaron en su tiempo dicha construcción. Quiero pasar a comentarles cómo se construye este registro de las personas. Este registro se construye básicamente sumando el registro de nacimientos. Para que ustedes sepan, ahora tenemos todo un sistema construido que se llama el Registro de Estadísticas Vitales. Se encuentra instalado en la mayor cantidad de hospitales del país, tanto públicos como privados. Eso permite que tanto el INEC como el Registro Civil y el Ministerio de Salud Pública puedan obtener esta información en línea. Ya hemos reducido y hemos eliminado el estadístico de nacido vivo que lo teníamos en papel. Eso evita el subregistro de nacimientos. A este registro se reduce, por supuesto, el registro de defunciones. Y finalmente tenemos el registro actualizado de las personas, que es el que se envía definitivamente al Consejo Nacional Electoral para que puedan elaborar el padrón electoral. Para que ustedes sepan también, este registro de defunciones también se lo hace automáticamente actualmente. Desde enero estamos en 8 hospitales, los 8 hospitales más grandes del país, y vamos a irlo implementando poco a poco en los demás hospitales a nivel nacional, tanto públicos como privados, con la única finalidad para obtener la inscripción de defunción en línea. Estas inscripciones se las firma directamente por el médico en el hospital. Él certifica esa defunción. Como ustedes saben, este es un proceso que lo vamos llevando de 1900. Esta es una institución centenaria, cumplimos 116 años. Hemos tenido que reconstruir muchos de estos registros, hemos tenido que desarrollar sistemas para automatizar completamente estos procesos. Adelante, por favor. Y un tema fundamental, que es lo que hemos estado escuchando a diario, en tanto Twitter, por Facebook, y a veces con declaraciones completamente imprecisas. La inscripción de defunción. Para que ustedes sepan, Registro Civil no puede inscribir la defunción si no existe un requerimiento formal por parte de un familiar o autoridad competente. No se puede inscribir. Yo administrativamente no puedo registrar el fallecimiento de alguien. No lo puedo declarar como fallecido. Eso hay que entender primeramente. Alguien tiene que solicitar esa defunción, esa inscripción de esa defunción. Adelante, por favor. Para que ustedes sepan que también nos dicen que no hemos trabajado en este proceso de inscripción de defunción, que no estamos inscribiendo las defunciones. Yo quiero decirles que este es un proceso principal para el registro civil. Aquí les presento un detalle y las estadísticas, cómo hemos ido inscribiendo las defunciones durante estos últimos años. En el 2010 hemos inscrito 60.176 defunciones, para que ustedes se den cuenta. En el 2011, 61.670 defunciones. 2012, 63.509. 2013, 62.651. 2014, 64.533. 2015, 67.011. 2016, 69.088 defunciones. Ustedes pueden darse cuenta cómo ha ido creciendo esa inscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos ido mejorando continuamente el proceso de inscripciones del registro civil. Por ahí nos dicen o nos acusan o hay una denuncia que hemos sido irresponsables en este proceso. Los números reflejan lo contrario. Y estamos trabajando con la Corporación de Registro Civil de Guayaquil
Ellos han inscrito, por ejemplo, en el 2016, 12.130 defunciones. Por favor, la siguiente. Otro caso que nos han comentado en las redes sociales, señor presidente, en los twitters. Muchas personas dicen, sí, mi papá falleció y resulta que está en el padrón electoral. Claro, pero hay que darse cuenta que esas personas fallecieron después de que cerramos dichos registros, después que nosotros enviamos el 15 de septiembre al CNE esta información. Es por eso que van a constar en el padrón electoral. Para que ustedes sepan, desde esa fecha a la actual han fallecido 18.000 personas hasta diciembre 31. Quiere decir que esas personas van a constar en el padrón electoral, pero por favor, no van a votar. Entonces, todas las personas fallecidas luego de esa fecha constan en el padrón electoral. Esto no significa que esas personas van a sufragar. Adelante, por favor. ¿Se acuerdan del sábado anterior? Los famosos Twitter de personas desaparecidas. Por favor, hay personas que no conocen de la parte legal. Al no existir la declaración de muerte presunta mediante sentencia debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, la persona se presume todavía con vida. Se presume todavía con vida. Mientras un familiar no venga al registro civil y me diga, señor, vea, yo quiero declarar la muerte presunta de mi familiar. Y eso lo hace a través de un juez. El juez dictamina eso. Adelante, por favor. Y para un poco, también quiero pedirles de favor a la ciudadanía, señor presidente, que nos ayuden a mejorar este proceso de depuración continua que tiene el registro civil de nuestra base de datos. Es por eso que queremos comunicarles que pueden ustedes ingresar al portal de servicios nuestros, que está habilitado, para que de esta forma puedan ingresar esa información, que nos puedan incorporar esas inconsistencias que hay para nosotros poder depurar. Nosotros no podemos depurar algo que no lo sabemos, que no lo conocemos, que la gente o los familiares no registran esos hechos o esos actos. Nosotros no somos adivinos, por favor. Hay muchos casos del 68, yo todavía ni nacía, señor presidente. No sé qué pasaría en esa época. También pueden hacerlo al correo electrónico servicio@registrocivil.gov.es. Esto queremos mostrarles para que lo tomen como un medio oficial para reportar supuestas inconsistencias. Ustedes, de todos esos casos, créanse, ayer a las 5 de la tarde me llegó un solo caso, diciendo que por favor revisemos el proceso de su papá para poder rectificar. Un solo caso formalmente ingresado a nuestras oficinas ayer a las 16:58 de la tarde. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos un proceso de depuración continua. Cuando nosotros determinamos inconsistencias en nuestros datos registrales, buscamos en los archivos de las provincias, Si no lo encontramos allá, lo buscamos en el archivo nacional. Tenemos más de 120 personas trabajando constantemente en estos procesos de depuración. Luego que lo encontramos en el archivo nacional, procedemos a un proceso de escaneo, de un control de calidad y actualizamos la información. Este es un proceso continuo. Para que ustedes sepan, el proceso de modernización de registro civil, ¿qué incluye? Cuando llegamos en el 2013 habían 755 puntos de atención. Todavía teníamos libros. ¿Qué hicimos? Eliminamos 555 puntos de atención. Al momento el registro civil tiene 215 puntos de atención a nivel nacional completamente modernizados en todos los cantones del país. Al momento ya no existen libros. Este proceso, esta sistematización, estos nuevos procesos que hemos implementado permiten reducir los subregistros tanto de nacimiento como de defunciones. Por favor. Para que ustedes sepan, otro proceso fundamental que nosotros llevamos a cabo para depurar los datos de las personas es el proceso de cedulación. Antes teníamos cédulas de papel, desde el 2009 empezamos a generar el nuevo documento electrónico con 16 niveles de seguridad. Para que ustedes sepan, al momento hemos emitido 12.730.000 cédulas electrónicas. Eso significa que de toda la población tenemos el 78% tienen el nuevo documento electrónico de identidad. También aprovecho para hacer un llamado a todos los ciudadanos que no tienen el nuevo documento, que tienen el documento anterior, que se acerquen al registro civil. Es la única forma que nosotros podemos depurar
su información, sus datos. Adicionalmente, es la única forma que podemos garantizarles la identidad de ese ciudadano. Por favor, hacemos un llamado a que se acerquen al registro civil, vayan y obtengan el nuevo documento de identidad. Eso también nos va a permitir depurar los datos. ¿Por qué? Porque nosotros validamos todo, sus hijos, sus padres, sus abuelos, los datos de filiación de todos. Quiero aprovechar, cuando nosotros cedulamos a todo este número de personas, significó que cuando nosotros transferimos esa información al CNE, transferimos 9.519.415 personas con fotografía. En el proceso electoral anterior era el 34% del padrón que tenían foto, ahora es el 74%. Imagínense cómo hemos avanzado. ¿Eso qué significa? Que a las personas que conforman las juntas electorales les va a dar mayor seguridad. Va a ser mucho más fácil que quiera suplantar a alguien. No sé si me explico. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque van a tener la foto. Y tengo entendido que en el certificado de votación van a tener su foto. Imagínense cómo son los procesos que hemos implementado para mejorar, para garantizar el proceso electoral del país. ¿Qué significa esto? Que con este proceso contribuimos a dar seguridad y transparencia al proceso electoral. Por favor. En este proceso de depuración también incorporamos un proceso muy novedoso. Hicimos una campaña para mayores de 100 años. Encontramos 348 personas de mayores de 100 años que han podido renovar su documento de identidad, que ratificaron su supervivencia. Encontramos personas de 105, 110 años, creo que inclusive tuvimos uno de 115 años. Adelante, por favor. Dentro de este proceso también iniciamos un proceso de 281 registros de género efectuados por ciudadanos, ¿no? Un poco también aquí tratamos de evitar el discrimen que hay en el proceso de sufragio, ¿no? Adelante, por favor. Un poco para avanzar, todo lo que hemos reportado al CNE y las organizaciones políticas ha sido revisado y contestado. Las hipótesis reportadas no tienen fundamento técnico ni jurídico. El informe fue entregado el 4 de octubre del 2016 al CNE. Nosotros, en procesos electorales, el CNE inclusive tiene obligación de destituirnos donde no cumplimos con lo que demanda la ley. Es por eso que el CNE nos puso plazos, nos puso tiempos, y nosotros cumplimos con esos plazos y con esos tiempos. Y toda esa información reposa en la Secretaría del CNE, dando las respuestas respectivas a cada una de las observaciones, tanto de las organizaciones políticas como del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el objetivo de esta presentación es de alguna forma aclarar ciertas dudas sobre algunas comparaciones que se han hecho entre el tamaño del padrón electoral y las proyecciones de población del INEC. Pues básicamente en unas pocas láminas vamos a tratar de ejemplificar, explicar un poco el proceso de las proyecciones de población, que es un proceso bastante rápido, pero que necesitamos que quede claro que las proyecciones de población no son en ningún momento comparables con un registro electoral, un padrón electoral, y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. La proyección de población se refiere al conjunto de resultados provenientes de cálculos relativos a la evolución futura de la población. Es decir, nosotros tenemos la información de los censos. En la información de los censos nosotros hacemos una información estadística agregada, es decir, nosotros no tenemos un registro ni un padrón de una persona, sino hacemos a partir de la información del censo, de la información de los nacimientos, de las defunciones, de la inmigración y de la emigración, una estimación estadística del número de personas que se encuentran presentes en el territorio en un determinado momento. Las proyecciones de población son una herramienta fundamental de política pública, porque cuando usted va a diseñar servicios públicos, evidentemente necesita saber cuál es la población estimada que va a ser beneficiaria de ese servicio público. Ahora bien, usted no necesita saber cuántas personas están empadronadas en una parroquia que va a recibir, sino necesita saber las personas presentes. Y lo que hace la proyección de población es hacer una estimación de las personas presentes en ese momento, que es un registro, un dato completamente diferente a lo que pudiera arrojar el registro electoral.
La función básicamente es imaginar los escenarios posibles, probables o deseables si ocurrieran a series de condiciones específicas demográficamente hablando, ¿no? Las proyecciones son fundamentales tanto para el ámbito público como el ámbito privado. Una empresa que necesita hacer un estudio de mercado y necesita saber cuántas personas hay en un determinado lugar como digamos, un potencial participación de mercado, necesita los datos actualizados de la población presente en ese territorio en un determinado espacio de tiempo. No necesita las personas empadronadas o no en ese lugar. ¿Podemos seguir, por favor? Básicamente, ¿cómo se calcula la proyección a partir del censo de población? Tenemos la población base en el censo 2010, a eso le sumamos los nacimientos en estos 7 años, le restamos las defunciones que han pasado en estos 7 años, le sumamos la inmigración, es decir, cuántas personas han entrado al país, y le restamos la emigración, cuántas personas han salido del país. Esta diferencia se conoce como el saldo neto migratorio. Entonces, al nosotros estar hablando de las personas presentes, no estamos hablando de personas votantes. Por ejemplo, un hermano migrante que está cedulado y en edad de votar, pero que no está presente en el país, evidentemente no va a estar contabilizada en nuestras proyecciones de población. Recordarles una vez más que las proyecciones son estimaciones a partir del censo de las personas presentes en el territorio en ese momento. Sigamos, por favor. Bueno, para terminar un poco la intervención, las proyecciones poblacionales no tienen nada que ver con el padrón electoral. Es más, históricamente desde los años 90 siempre ha habido una diferencia entre el padrón electoral y las proyecciones de aproximadamente un 8% en promedio, que nunca ha sido mencionada ni observada por nadie en su momento. Sin embargo, ahora, digamos de forma equivocada, se lo está comparando. Comparar las proyecciones poblacionales con el padrón electoral básicamente es como comparar una manzana no con una pera, sino con un carro. Se están comparando cosas completamente diferentes. No es lo mismo las personas presentes en el territorio a las personas que están disponibles en el padrón electoral. Las proyecciones poblacionales están disponibles para todo el público en la página web del INEC. Cualquier persona puede verificar las proyecciones de aquí hasta el año 2020. Evidentemente, pues en el 2020, ya cuando se hace un nuevo censo, se ajustan las proyecciones poblacionales y se harán nuevos supuestos. Sin embargo, el comparar las proyecciones con el padrón es, por decirlo menos, antitécnico, por no decir alguna otra palabra, pero es incomparable. Yo creo que sin duda esta respuesta institucional es una respuesta absolutamente clara y creo que el principal llamado es a rechazar la mentira y la infamia como estrategia política. Aquí estamos claros, hay instituciones que trabajan de forma seria, de forma coordinada, para poder presentarle al país un gran proceso electoral, técnico, confiable, que permita ir el próximo 19 de febrero en paz y en orden a elegir nuestras nuevas autoridades. Y en este sentido, creo que es absolutamente claro que no se pueden comparar, precisamente para algunos actores políticos, los datos o proyecciones del INEC, que son esos, proyecciones, con datos reales, que significa un registro electoral. Y justamente creo que es parte de esas mentiras de establecer que bajo esa proyección, bajo esa comparación absolutamente antitécnica, pero absolutamente política también, señalar que el registro electoral tiene un exceso de más de 1.600.000 electores. Con esto queda demostrado y de forma absolutamente clara que son temas totalmente políticos. Y también se ha señalado por parte de Jorge del Registro Civil toda una construcción técnica que implica la construcción de un registro electoral. La construcción de un registro electoral que con la data que nos dé el Registro Civil, con fecha 4 de octubre, nosotros aprobamos el 14 de octubre pasado y tenemos 12.816.698 electores habilitados para el próximo proceso electoral. Y en este sentido, pues también queremos decir esas mejoras técnicas importantes que ha establecido el propio Consejo Electoral, porque la razón de ser de los organismos electorales es mejorar sus prácticas electorales. Y sin duda, el registro electoral se convierte en un componente fundamental y sustancial de un proceso electoral. Y por eso, precisamente, varios actores, que son los mismos que han venido estableciendo a través de su estrategia política varias mentiras sobre un proceso electoral. Las elecciones no se ganan con especulaciones. Las elecciones se ganan con votos. Las elecciones no se ganan con mentiras, se gana con el voto de la gente. Y en este sentido estamos trabajando para garantizar eso, porque el único objetivo que tiene el Consejo Electoral es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Quiero también compartirles algunos temas importantes también para nosotros,
que es justamente el cierre técnico, decía hace un momento, se hizo el 2 de octubre, con los datos que nos da el registro civil. El Consejo Electoral no puede sacar ni poner una sola persona de los datos remitidos y construidos técnicamente por el registro civil. Y efectivamente, hemos hecho un trabajo de coordinación desde el mes de febrero, en donde a través de las auditorías, a través de las reuniones técnicas, a través de los laboratorios, nos han presentado un registro que es absolutamente confiable, absolutamente depurado y dentro, sin duda, del margen de error mínimo que tiene cualquier registro electoral en el mundo. Pero en este sentido, bajo ningún concepto, esa construcción técnica puede señalarse que hoy el Consejo Electoral o el Registro Civil o con las proyecciones del INEC ha establecido un padrón que no es confiable. Hay que decirlo de forma clara al país. En este sentido también para nosotros es muy importante evitar caer en esos cuartos oscuros que hacen que los ciudadanos no tengan un voto informado para ir a las urnas. Aquí estamos para transparentar las prácticas electorales y esta es una respuesta institucional. Aquí estamos las instituciones y estamos para dar información a cualquier actor, inclusive algunos actores que han hecho una denuncia, que han presentado a una oficina de la OEA. Les queremos decir, les invitamos a que conozcan primero la dirección del Consejo Electoral, que vengan acá, que puedan propiciar al menos una reunión donde les podamos explicar de forma breve y sencilla lo que establecen las proyecciones del INEC, la construcción técnica del registro civil y obviamente el padrón electoral construido por el Consejo Nacional Electoral. Quiero compartirles algo. Hoy voy a oficiar como presidente del Consejo Nacional Electoral a las 4 misiones independientes de la OEA, de UNASUR, de AWEB y de UNIORE para que seamos recibidos cuando estén acá en las misiones técnicas y también puede explicar el registro civil, el INE y el Consejo Nacional Electoral, lo que hoy también informamos al país. Esto también ha permitido seguir estableciendo una serie de mentiras y de infamias contra el proceso electoral. Por ejemplo, que hemos hecho esto ya no para que sufraguen las personas fallecidas, sino que se ha hecho esto para que se pueda incrementar el registro y obviamente cambien los porcentajes de los votos válidos. Aclarémosle al país. Los votos nulos y los votos en blanco no se suman a ningún candidato, a ninguna lista ni a ninguna opción. Los que están en el registro electoral o en el padrón electoral se llaman electores. Los que votan se llaman votantes. El porcentaje de las personas que no sufragan, que no acuden a las urnas, se llama ausentismo. Y el ausentismo tampoco se suma a ningún candidato, a ninguna lista ni a ninguna opción. Parte de las mentiras por ciertos actores que obviamente tratan en su estrategia de desprestigiar el proceso electoral. Seamos absolutamente claros al país y creo que en este sentido una respuesta clara, institucional, para ir eliminando estas mentiras, para ir aclarando ante ciertas voces, creo que es la respuesta coherente en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Aquí hay 2 vías. El camino claro del diálogo propositivo y constructivo que lo hemos propuesto con todas las organizaciones políticas, que las puertas del Consejo Electoral seguirán abiertas para todos los actores, para los que están informados, pero también para los que están desinformados. Y les invitamos a que acudan al Consejo Nacional Electoral en los días que requieran antes del proceso electoral del 19 de febrero para poderles dar toda la información técnica que exige la ciudadanía. Y en este sentido vamos a concentrar nuestros esfuerzos en estos 19 días como pleno del Consejo Nacional Electoral para garantizar en los próximos hitos que tenemos por cumplir, el tercer simulacro que vamos a cumplir este domingo, el proceso técnico que hemos llevado, la distribución de los kits electorales de a cada una de las provincias, analizar el estado, en este caso, de la vialidad con respecto a la seguridad para que los electores puedan sufragar sin ningún tipo de contratiempo. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en garantizarle al país eso, un proceso electoral transparente donde se respete la voluntad de la gente. Yo quiero agradecerles a ustedes que han hecho seguimiento a todos estos temas, pero obviamente también en muchas notas, medios de comunicación, se ha señalado claramente exceso en el padrón electoral de más de 1.600.000 electores porque no coinciden con las proyecciones del INE. Aquí está el director del INE a señalar que no se puede comparar datos de proyección del último censo poblacional del 2010 con un registro electoral del 2017. Son cosas incomparables, pero que lamentablemente ciertos actores, en lugar de pedir un solo documento, algo de información al Consejo Electoral, prefieren los micrófonos en ese estado de opinión que para ciertos actores esa es parte de destruir la institucionalidad y la democracia. Su aporte a la democracia es tratar de destruir. Estamos acá y seguiremos dando información a la ciudadanía, a todos los actores que de buena o de mala fe
quieran información con respecto al proceso electoral, pero estamos para construir precisamente un proceso electoral que, como hemos señalado, estas 3 instituciones, y finalmente con eso cierro, somos entidades técnicas de prestigio que creemos en el mejoramiento de nuestras prácticas institucionales. Aquí entendemos lo que significa el servicio público. Y en ese servicio público es garantizarle al país también un proceso electoral de las más altas condiciones y estándares técnicos, como nos hemos comprometido también con el país. Muchísimas gracias.